Hola, mi nombre es Tatiana Salazar y este es El Efecto Hidrógeno, un podcast de H2 Innova, porque la ciencia para nosotros es mucho más y es bienestar de adentro hacia afuera. En el episodio anterior tuvimos un invitado muy especial donde estuvimos hablando todo lo que es el hidrógeno molecular. Adicional a eso, cómo es el comportamiento del hidrógeno en nuestro cuerpo, qué nos ayuda, para qué sirve el hidrógeno en nuestro cuerpo, y hablamos de un tema muy álgido que fue la pandemia, lo que fue COVID-19. El invitado estuvo en primera línea en todo lo que fue el COVID-19 y él nos estaba ilustrando el hidrógeno, cómo nos hubiese podido ayudar en este proceso de pandemia y lo que se puede mejorar ahorita para pacientes con pospandemia, que han tenido secuelas con lo que es el COVID-19. Para nosotros es un placer volverlo a tener en nuestra sala, en la sala del efecto hidrógeno. Sebastián Peña, él es terapeuta respiratorio de la Universidad Manuela Beltrán, con 7 años de experiencia, y no solamente 7 años de experiencia normales, no, has estado en la primera línea de lo que viene siendo los cuidados intensivos, ¿verdad? Sí, hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, agradezco pues tu nueva invitación para poderlos compartir aquí en este espacio de aprendizaje y pues de ilustración sobre este tema tan interesante como lo es el hidrógeno molecular. Muchas gracias. ¿Qué se están en todo lo que viene siendo los cuidados intensivos? Bueno, pues prácticamente lo que es el manejo de paciente crítico en cuidados intensivos es un paciente que de por sí, como su nombre lo dice, está críticamente enfermo. Necesita estar en la unidad de cuidado crítico para poder sobrellevar esa enfermedad que pues le está generando esas complicaciones a la salud. La unidad de cuidados intensivos es el top de atención que tiene un hospital. Okay. ¿Sí? El paciente ingresa a urgencias, ahí se evalúa la complejidad que tiene y si el paciente definitivamente está muy complejo, se deriva a una serie de especialistas que son los de la unidad de cuidado intensivo y allá se les da el manejo avanzado y el manejo pues específico para su patología. En mi ámbito yo me encargo de manejar todo lo que es el proceso de ventilación mecánica de los pacientes y el manejo de la vía aérea de estos, así como pues la oxigenación, la parte de rehabilitación cardiopulmonar también del paciente. Ok, pero es muy interesante porque sin ti no muchos podrían hacer este proceso. Sí, la parte de la rehabilitación yo digo que es algo fundamental porque el hecho de recuperar algo que se perdió por una enfermedad, eso sin duda ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y eso es algo que es muy gratificante para mí como profesional. No, pero qué chévere. Y ya que tocas el tema de esas enfermedades, tenemos enfermedades que son de alto costo. Estamos hablando de cáncer, de Alzheimer, de lupus, de POC, enfermedades, bueno, se me escapan otras que son enfermedades de alto costo, donde los pacientes tienen ciertos tratamientos o ciertos procedimientos que desgastan mucho su bienestar. Ahí viene la pregunta, retomando el tema de la vez pasada, del primer episodio. ¿Qué sirve el hidrógeno molecular en estos pacientes? Un paciente que tenga cáncer, que tenga Alzheimer, ¿a qué nos ayuda? Bueno, vamos a hablar principalmente de que pues, el hidrógeno molecular tiene como tal participación en pues, patologías agudas y patologías crónicas, ¿sí? Como te digo, en las patologías agudas, cuando hablamos de enfermedades de tipo neuronal, como es el Alzheimer, que lo que se encarga es pues, de afectar toda esa parte de la torre de control, ¿sí? Ahí cuando hablamos de hidrógeno molecular lo que buscamos es generar esa protección celular, ¿sí? Que esa sinapsis nerviosa se mantenga, que el cerebro funcione adecuadamente, que esa célula cerebral no se oxide, que ese ADN de las células de las neuronas se mantenga, que esas células no generen esa destrucción, que no generen esa apoptosis celular, ¿sí? Entonces ahí viene a actuar el hidrógeno molecular. Pero en mi campo yo voy a hablarte de algo pues que desde mi punto de vista lo considero como más característico de mi carrera, ¿sí? Como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No sé si en algún momento has escuchado hablar sobre el EPOC. Sí. Sobre el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que, como su nombre lo dice, presenta una cronicidad en el tiempo. Esto quiere decir que esta enfermedad como tal es una enfermedad que no tiene cura. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que al ser una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que para tratar a ese paciente con esa enfermedad, lo que nos vamos a encargar es de que el paciente no presente exacerbación de sus síntomas. ¿Sí? Que el paciente no se sienta ahogado, que el paciente pueda ejecutar sus actividades diarias sin ninguna complicación, ¿vale? Entonces, bueno,
Vamos a hablar un poquitico del EPOC, cómo se genera como tal el EPOC. El EPOC se genera por la inhalación de material particulado, el cual ingresa a las vías respiratorias y después me genera una posterior inflamación y una obstrucción en ese tejido, ¿vale? Ok. Entonces, ya sea por consumo de tabaco, por consumo de inhalación de humo de leña, por diferentes cantidades de material particulado que ingresa Bueno, al aire. acá viene mucho el tema de los vapor. Sí, claro, los vapor. Obviamente hay estudios que se han adelantado ahorita que sí demuestran que esos vapor generan cierta lesión pulmonar, porque aún así son materiales nocivos que están ingresando al tracto respiratorio, que no tendrían por qué estar ahí. Por ejemplo, y por eso van a generar un daño en el epitelio pulmonar. Ok. Bueno, cuando vamos a hablar de EPOC hay que tener en cuenta primero en dónde estamos. ¿Listo? Nosotros estamos en Bogotá, ¿no? La calidad del aire de Bogotá pues no es muy buena que digamos. Ahorita los últimos estudios dicen que la calidad del aire de Bogotá en estos momentos se encuentra en estado moderado. Eso quiere decir que hay presencia de partículas contaminantes en el aire que nosotros respiramos a diario. Por eso, y te interrumpo ahí, por eso ahorita hubo un pico de temas respiratorios, también por esa contaminación que tenemos. Esa contaminación, si a eso le sumamos el smog, si a eso le sumamos la inadecuada desprotección de los pacientes en su vía respiratoria, ¿sí? Okay. Al hablar de que tenemos la calidad del aire es moderado, eso quiere decir que de todas maneras, en el momento en el que salgamos a una avenida pública, en el que transitemos por una fábrica que pues aloje material particulado, debemos tener algo que nos proteja la vía respiratoria, tapabocas o eso. Pero bueno, vamos a hablar de hidrógeno molecular, que es el tema que, pues, que es el tema que estamos aquí hablando, sí, es el tema que ahorita nos apasiona. Cuando hablamos de un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablamos de lo que tengo un paciente que sí o sí necesitamos que entre en un proceso de rehabilitación. ¿Sí? Okay. Un paciente que sí o sí entre en un proceso de rehabilitación porque tenemos un pulmón que ya está lesionado por tanta exposición a ese material. Entonces, es un alveolo que ya no está funcionando bien, es un alveolo que ya no va a ejecutar como tal sus funciones porque ya está lesionado. Con el hidrógeno molecular que tenemos, hay unos estudios que nos demuestran que en el EPOC tiene unos impactos determinantes en la rehabilitación del paciente. ¿Qué vamos a hablar aquí principalmente? Nosotros como profesionales respiratorios, nosotros tenemos un examen con el cual evaluamos la manera en la que respira nuestro paciente, si posee alguna obstrucción, como la funcionalidad de la vía respiratoria. Okay. Ese examen se llama espirometría. Sí. Nosotros con la espirometría principalmente lo que buscamos es mirar la capacidad pulmonar que tiene el paciente y mirar también la cantidad de aire que entra y sale del pulmón, ¿vale? Okay. En los pacientes que han usado hidrógeno molecular, se mostró que estos pacientes tienen una mejoría en la capacidad vital forzada. O sea, ya hay una mejoría en nivel pulmonar. Y además de eso, también mejora la fracción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O sea, ¿eso a qué se traduce? A que de una u otra manera también les ayuda a disminuir la obstrucción que tienen. La cantidad de aire que se queda atrapado en los pulmones, eso también lo ayuda a reducir. Y además lo más importante para mí en los estudios que se ha adelantado con hidrógeno molecular en EPOC es la mejora en las pruebas de marcha. Imagínate. ¿Qué son las pruebas de marcha? Las pruebas de marcha son unas pruebas a las que se someten los pacientes pues, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades respiratorias. ¿Qué busca esto? Mirar cuánto tiempo se puede desplazar el paciente sin tener repercusiones. Okay. Lo normal es que los pacientes a veces se desplacen en 8 minutos, entonces tú revisas en 8 minutos. El paciente tiene dificultad respiratoria, qué tan cansado se siente, qué frecuencia cardíaca tenemos. Entonces todo eso se mira. En los pacientes que se sometieron a hidrógeno molecular inhalado, se evidenció que los pacientes presentaban fatiga. Muchísimo después, presentaban menos aceleración en la actividad cardíaca, y lo cual se traducía a menos disnea. Imagínate. Entonces eso quiere decir que la parte de rehabilitación de un paciente con EPOC funciona bastante bien. Funciona bastante bien, pero bueno, chévere saberlo eso para las personas que nos escuchan y que tienen, digamos, un familiar con EPOC, pues que pueden tener esta terapia complementaria a todo su tratamiento médico. Sí, claro, por supuesto, ayuda bastante. Bueno, súper. Adicional a eso, bueno, y saliéndonos, Sebastián, un poco del tema, quiero que hablemos de esas personas que les gusta hacer ejercicio, o esas personas más bien que antes de tocar el tema del ejercicio, que vivimos en un constante estrés, que vivimos en un corre-corre al día,
esas personas que al cansancio de la noche ya se encuentran totalmente agotadas, que de verdad que empieza a doler la cabeza, el agotamiento físico, de verdad que ya no da más, y yo creo que a todos nos ha pasado que hay un momento en las horas del día que uno se cansa y dice, ya no doy más, nos duele la espalda y todo. ¿Qué pasa a esas personas que quieren tener esta terapia de hidrógeno molecular, sea tomada o sea inhalada, con ese cansancio, con ese estrés oxidativo que se está generando ahí en el cuerpo? Bueno, vamos a hablar de que pues una persona que está pues bajo una carga laboral intensa y bajo un estrés, eso también se traduce a estrés oxidativo, y lo cual se traduce a fatiga mental. Okay. Como te digo, las neuronas no funcionan adecuadamente. Entonces, tenemos en cuenta que las neuronas, como te digo, funcionan todo el tiempo. Incluso cuando nosotros estamos dormidos, ellas están ejecutando sus funciones. Si bien generan cierto descanso en el cuerpo, siguen realizando su sinapsis nerviosa. Entonces, como tal, estas células no van a tener un descanso todo el tiempo. Ahí como viene a contribuir como tal el hidrógeno. El hidrógeno contribuye en la parte en la que disminuye el estrés del organismo, porque como te digo, la célula pues está funcionando de manera adecuada, con sus rutas metabólicas activadas de manera correcta. Y aparte de eso, pues el paciente es un paciente que se va a sentir con más claridad mental. Es un paciente que pues si sus células no van a generar como esa destrucción, no tienen que luchar contra esos radicales libres de hidroxilo, es una célula que va a trabajar muchísimo mejor. O sea, en palabras coloquiales es venir a decirle a una persona, usted ya no está, su cuerpo ya no está en modo supervivencia, sino está más controlado. Más controlado, claro, más controlado, y eso también se traduce más a claridad mental, a sensación pues de plenitud, a que el paciente sienta que de verdad su calidad de vida mejora. Ok, pues súper, de verdad que es importante. Y bueno, y adicional, hay pacientes o hay personas que nos han escrito que la seguridad, ¿qué tan seguro es el hidrógeno molecular? Bueno, cuando hablamos de seguridad, este gas ya es un gas que está presente en la atmósfera, ¿sí? Ya es un gas que de por sí ya respiramos en el aire, como te digo, ya es un gas que respiramos en menor concentración, por lo tanto ya sabemos que no va a ser dañino, tóxico para el cuerpo. Ni tóxico, sí. Sí. Al hablar de que tenemos un sistema pues como tal de administración, queremos decir que este es un sistema de control de flujo. Sabemos qué cantidad de gas de hidrógeno estamos administrando al paciente para así mantenernos también en los rangos de seguridad. ¿Listo? Si bien sabemos que es muy sencillo la parte de usted colocar una cánula nasal, sí es importante también la validación pues con un guía profesional que nos explique pues, como te digo, que es una terapia coayudante, que es una terapia que nos va a ayudar de tal manera, que aparte de eso no tenemos que dejar el tratamiento médico. Y como tú lo dices, como tú lo mencionas, es extremadamente seguro, Así mismo como administrar oxígeno por una cánula. Obviamente también es un medicamento, también requiere como tal, pues su administración controlada, pero no tiene ninguna contraindicación. Bueno, que es importante para ustedes que nos han preguntado siempre, ¿qué tan seguro es? Es 100% seguro. Ya lo dice un profesional, lo tenemos en el aire, y esto es importante, que lo que vamos a inhalar es en baja concentración, pero nos funciona directamente a nuestro cuerpo. También es importante hablar, hay personas que nos han escrito y nos dicen que si pueden tomar de pronto una terapia o pueden tomar un solo proceso. Quiero que expliquemos esto, si es constante, si con una terapia nos sirve, aunque yo pongo una relevancia y siempre les digo, es como cuando te envía a ti el médico un tratamiento. A ti no te mandan, y hablemoslo así, un antibiótico por un solo día, pero ya tenemos al profesional que nos va a explicar un poco más de ese tema. Bueno, entonces hablamos de un organismo, un cuerpo. Ese organismo necesita un tiempo para ajustar sus sistemas antioxidantes y sus sistemas antiinflamatorios. ¿Sí? Igual que los músculos, ellos como requieren varias sesiones de entrenamiento para fortalecerse, las células requieren varias exposiciones al hidrógeno para estabilizar así el equilibrio reductor de estos radicales libres de hidróxido. Está en eso, buscar el equilibrio reductor. Como te digo, hay unos agentes antioxidantes que actúan, cuando no actúan, pues tiene que entrar este agente pues como tal a reducir esos radicales libres, ¿vale? Entonces, tú dices, bueno, listo, una sola sesión de pronto me puede generar unos cambios como la disminución de la fatiga, mejor oxigenación, reducción de la inflamación, todo eso apareces con el consumo, con la terapia constante, ¿sí? Con hacer pues varias sesiones terapéuticas. Lo que te digo, con una sola puede que el paciente de pronto presente un alivio momentáneo, ¿sí? Pero para
sacar el mayor provecho de esta terapia, tiene que ser llevada de manera consecutiva. Constante. Bueno, hay que tener en cuenta que también esto es que esta terapia es un acompañamiento gradual que potencia la capacidad del cuerpo, la capacidad natural que tiene el cuerpo para repararse y equilibrarse. O sea, por lo tanto, hablamos de que no es una solución inmediata. ¿Sí? Lo que te digo, puede generar como tal esa disminución del cansancio o el alivio momentáneo. Darnos más energía momentánea. Momentáneamente, sí. Pero para que el acompañamiento sea gradual y se saque la mayor potencia de la capacidad natural del cuerpo de repararse y equilibrarse, tiene que llevarse por varias sesiones. Constante. También hay que tener en cuenta, pues, eso, que el cuerpo como tal es un sistema adaptativo, ¿sí? Este se adapta a diferentes estímulos repetidos, así mismo como el gimnasio se busca la hipertrofia. Con el hidrógeno, lo que buscamos es que las células mejoren la capacidad de neutralizar esos radicales libres y que regule esos procesos inflamatorios. En H2 Innova creemos que cada proceso de salud debe ser personalizado, medible y acompañado por profesionales. Por eso, en nuestra terapia de hidrógeno molecular tenemos una duración de 90 minutos diarios, lo cual está acompañado por un escaneo de análisis cuántico para conocer el estado general de tu organismo. Cada 8 días realizaremos el mismo seguimiento con un nuevo escaneo. Cuentas con supervisión de médico internista y el acompañamiento continuo de una enfermera con monitoreo de signos vitales en cada sesión. El tratamiento es estructurado, profesional y enfocado en resultados. H2 Innova, tecnología, control y bienestar. Agenda tu valoración hoy y comienza tu proceso. Ok. Entonces, ahí ya entienden por qué razón es que les informamos siempre que la terapia tiene que ser constante para que ustedes vayan viendo la evolución de su cuerpo. Y adicional, acá nosotros, digamos, también manejamos la terapia la terapia tomada con el termo de hidrógeno o la jarra de hidrógeno molecular, que también la pueden estar consumiendo todo el tiempo. Yo siempre digo, somos 70% agua, pero pongámosle un poquito, que es la molécula de hidrógeno molecular, y nos va a ayudar demasiado al bienestar, y que siempre les digo es bienestar de adentro hacia afuera. Aún ya para cerrar este segundo episodio de el efecto hidrógeno en terapia respiratoria, ¿este hidrógeno para quién es? Bueno, este hidrógeno tenemos en cuenta que es para, pues desde mi punto de vista es para todo tipo de personas. ¿Por qué? Como ya lo mencioné con anterioridad, lo podemos usar en pacientes crónicos, como te mencionaba anteriormente, pues con el paciente con EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes post-COVID, pacientes con enfermedades cardiovasculares. Acá hablamos de que el hidrógeno reduce el estrés oxidativo y la inflamación crónica, y eso se traduce a mejorar calidad de vida. En los pacientes que tenemos en recuperación, son unos pacientes que pueden estar atravesando por cirugías, por infecciones graves o procesos inflamatorios. Como lo vimos anteriormente, el hidrógeno molecular también tiene esa capacidad de recuperación celular y también disminuir la fatiga celular. Entonces tenemos una célula que se va a recuperar también más rápido a esa afección, a esa infección, a ese tratamiento quirúrgico, a lo que se haya hecho. Y ahora la parte que ahorita mencionaste, lo de los atletas. En los atletas sometidos a alto esfuerzo físico, hablamos de que estos pacientes, como respiran tanto, lo que hablamos ahorita, creo que lo hablamos en el episodio pasado, hablamos de que cuando tú respiras, la mitocondria se encarga de producir radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno llegan al músculo y generan también un daño celular. Eso quiere decir que el miocito no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, el hidrógeno molecular nos va a ayudar a recuperarnos en esa parte del post-entrenamiento. ¿Sí? A que tengamos un músculo menos cansado, un músculo con menos daño por esos radicales libres. ¿Listo? Y lo que te mencioné también pues anteriormente, en las personas que están bajo estrés, personas del común. Todos tenemos trabajo, todos tenemos actividades a desempeñar, y esas actividades nos generan un estrés diario, ¿sí? Independientemente de la acción, del trabajo que tengamos, de las actividades que ejecutemos. Entonces tenemos en cuenta que este hidrógeno nos va a ayudar, como lo mencioné, con la claridad mental y con el impacto pues a disminuir ese estrés en el organismo, en la parte neuronal, a mantener esa claridad. Entonces tenemos en cuenta que, como te digo, el candidato ideal no es uno solo. Desde mi punto de vista pues son todos, y por lo mismo, porque todos tenemos ese mismo cuerpo humano que tiene la capacidad de adaptarse y pues aprovechar este estímulo según su necesidad particular. Ok, pero súper, mira, ya conocen para esa mamá, para ese trabajador, para ese estudiante, para ese atleta, para ese gerente, para todas las personas que quieran tener un bienestar de adentro hacia afuera. Es momento de que ustedes hagan clic, nos contacten y hagan parte de esta nueva tendencia que es el hidrógeno molecular.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales H2-Innova. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. En YouTube activen la campanita, nosotros sacamos episodios cada 8 días, se les está notificando también para que ustedes sigan en este mundo de todo lo que es el hidrógeno molecular, que es muy importante. Johan, es un placer haberte tenido acá, gracias de verdad por estos conocimientos, gracias por este tiempo tan importante, porque es de gran ayuda todo lo que nos viniste a aportar a este canal, y adicional a eso a poder despejar esas dudas, esas inquietudes de cada persona. Y gracias por esa experiencia, porque son 7 años que te han traído un crecimiento profesional, y gracias por ser parte del efecto hidrógeno. Espero que esta no sea la primera ni la única vez que vas a venir, espero tenerte mucho más episodios acá, porque personas como tú con esa entrega a la humanidad, porque arriesgaste tu vida en un momento en que lo necesitábamos, de verdad que es muy importante para nosotros contar con profesionales de la salud como tú, que están dispuestos a todo. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por la invitación. De veras, para mí es un placer poderlos acompañar en el día de hoy, tratando estos temas que pues son de tanta importancia. Como les digo, la parte de la prevención y la parte de la salud en las personas es algo tan fundamental, porque pues la salud es la base de todo, ¿sí? Así es. Entonces, si tenemos algo que nos ayuda a prevenir y que nos ayuda a mantener ese organismo, ¿por qué no usarlo? Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, recuerden, en este caso, si les gustó este episodio, síganos, compártalo con otra persona, déjenos un comentario, los estamos leyendo siempre, y no olviden que H2Innova llegó a Colombia para el bienestar de cada uno de ustedes, porque el hidrógeno molecular se tiene que volver parte de nosotros. Bueno, que estén muy bien. Este fue el efecto hidrógeno. Mi nombre es Tatiana Salazar y es un placer acompañarlos.